Juancito, hoy me gustaría proponerte un tema de conversación que no ha sido muy difundido por nuestra historia, pero que realmente ha sido bastante importante. Me estoy refiriendo al combate de San Nicolás. ¿Vos sabés qué fue el combate de San Nicolás? Vos sabés que solo de nombre, Juan, no, contame. Bueno, precisamente a eso me estoy refiriendo. No es algo muy conocido, pero se trató del primer enfrentamiento naval de importancia que hubo en el Río de la Plata entre la primera escuadra nacional formada por la Junta Grande y la flota realista de Montevideo. Che, qué interesante, la verdad que contame, me interesa porque no sé nada de eso. Bueno, este combate naval tuvo lugar en marzo de 1811, cerca de la actual ciudad de San Nicolás de los Arroyos, en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, poco para hablar del combate de San Nicolás, tendríamos que retrotraernos un poquitito a 1776, que es el año en el cual se fundó el Virreinato del Río de la Plata. En esa oportunidad se decidió también por esos años asentar la principal base de la Armada Española en el puerto de Montevideo y se le denominó el Real Apostadero Naval de Montevideo, y de allí fue que se concentraron la mayor cantidad posible de buques de la Armada Española. ¿Pero por qué en Montevideo, Juan? Lo natural hubiese sido que sea en el puerto de Buenos Aires. Es lógico, está buena tu pregunta, pero en realidad se lo hizo por dos motivos. Primero, por una política de descentralización que era bastante razonable. Vos acordate que hasta ese momento Buenos Aires acaparaba casi toda la sede de las instituciones virreinales. Por ejemplo, el virrey tenía sede en Buenos Aires, la Real Audiencia estaba en Buenos Aires, el Real Consulado también estaba en Buenos Aires, el Tribunal de Cuentas también tenía sede en Buenos Aires, el Obispado. Entonces, una forma de descentralizar las instituciones fue destinar este apostadero, esta base naval, en Montevideo. Eso por una razón política y también por una razón netamente operativa. Vos sabrás que el puerto de Buenos Aires tiene muchos bancos de arena que a veces dificultan la navegabilidad y el ingreso o la entrada o la salida de los barcos hacia el mismo. Bueno, Montevideo no tiene ese problema. Montevideo es un puerto de aguas más profundas que lo que es Buenos Aires y además tiene una mejor accesibilidad hacia el Atlántico en caso de necesidad por estar ubicado más cerca de la boca del Río de la Plata. Y esos fueron quizás los motivos de peso estratégicos más importantes por los cuales las autoridades coloniales españolas decidieron instalar la sede del Real Apostadero Naval en Montevideo y no en Buenos Aires. Y ahora, Juan, contame, ¿cómo estaban formados los marinos de la Real Armada? Bien, los marinos de la Real Armada prácticamente eran todos marinos de carrera, oficiales de la Real Armada Española, muy diestros, bastante valientes y que se habían destacado mucho en las campañas navales de los siglos XVIII y principios del siglo XIX. Muchos de los marinos que llegaron al Río de la Plata, o de los gobernantes que llegaron al Río de la Plata, fueron destacados marinos. Empezando por don Baltasar Hidalgo de Cisneros, el último virrey, que fue un héroe en Trafalgar, siguiendo también por Santiago de Liniers, propio, que era marino de la Real Armada, por Pascual de Ruiz Huidobro, por Juan Gutiérrez de la Concha, José de Salazar. Es decir, muchísimos de los marinos de ese entonces, de los oficiales españoles más importantes, eran veteranos de la Real Armada. Marinos de carrera bien formados. Marinos de carrera. Y las tripulaciones, a diferencia de los ejércitos coloniales que eran formados por voluntarios criollos que no tenían mucha valía porque se los despreciaba bastante, además no estaban muy bien entrenados, las tripulaciones de esta fuerza de la Armada eran bastante diestras, casi todos eran europeos, un poco que a los criollos no les gustaba mucho de embarcarse en aquel momento. Pero vos ten en cuenta que para navegar en el Río de la Plata y sus principales afluentes, que son el Paraná y el Uruguay, hacía falta mucha destreza y conocimiento porque son ríos difíciles de navegar. Bueno, estas tripulaciones eran bastante diestras y tenían muy buena preparación. El Real Apostadero Naval de Montevideo llegó a tener en una época más de 30 buques de distinto calado y distinto también armamento. Sin embargo, bueno, las tripulaciones de estos buques poco o nada pudieron hacer cuando fue el momento de la llegada de la Royal Navy, la flota británica, con las invasiones, con buques de mayor calado, mejores tripulaciones, perfectamente entrenadas. Mucho más equipadas. Exactamente, entonces muy poco pudo hacer frente a este enemigo formidable que eran los británicos en ese momento. Ahora, Juan, ¿qué pasa cuando estalla la Revolución de Mayo de 1810? ¿Cómo los encuentra a todos estos marinos? Bueno, fíjate que no se sabe si bien por casualidad o a raíz de las maniobras periódicas que había de viajes entre Buenos Aires y Montevideo, la cuestión es que la mayoría de estos marinos, de estos oficiales realistas españoles, estaban en Buenos Aires cuando estalló la Revolución de Mayo, el 25 de mayo de 1810. De alguna manera se las ingeniaron para evitar jurar lealtad a la primera junta. Seguramente deben haber estado en combinación con Baltasar Hidalgo de Cisneros, que también era marino como ellos, y tampoco se engañaban porque sabían que esta revolución, en el fondo lo que buscaba era preparar el camino para lograr la independencia de estas tierras. Entonces, al poco tiempo, le solicitaron a la primera junta permiso para volver a Montevideo, alegando de que allí los demandaban sus superiores para que regresaran. La primera junta le pareció sospechoso, en primer lugar,
que estos marinos no le prestaran juramento de lealtad, pero no quería tampoco tensar en ese momento mucho la relación con la Real Armada y le concedió este permiso para que retornaran a Montevideo a su base natural. Este gesto de la primera junta fue un verdadero error, porque al poco tiempo se arrepentirían de haberle prestado, de haberle facilitado a el baluarte realista de Montevideo sus mejores oficiales, y esto le costó más de 4 años a las fuerzas revolucionarias revertir, debido a que no bien regresaron, tomaron las armas y tomaron las embarcaciones para asolar a las costas de la revolución. Contame por qué. Bien, básicamente nos tenemos que remontar un poquitito a qué pasó después de la Revolución de Mayo. Después, en septiembre de 1810, el gobierno de la primera junta decidió enviar a una expedición hacia el Paraguay, hacia la provincia del Paraguay. ¿Qué había ocurrido? El gobernador de Asunción, Bernardo de Velasco, era un realista que no había adherido a la Revolución de Mayo y había entrado en confabulación con los demás centros contrarrevolucionarios a los fines de hacer una oposición al gobierno revolucionario de la primera junta. Había entrado en combinación con Montevideo, con Liniers en Córdoba, con el Alto Perú, y la idea era hacerle frente. ¿Qué pasó aquí? Resulta que la primera junta había enviado un espía paraguayo para que viera cómo estaba todo el tema en Paraguay. Este espía se llamaba José de Espínola, un patriota, que llegó a Buenos Aires con la noticia de que Paraguay estaba pronta a unirse a la Revolución de Mayo. En cualquier momento bastaban 200 soldados para que todos los paraguayos se adhirieran al gobierno revolucionario y pudieran expulsar a su gobernador. ¿Para no me estás hablando de la expedición que mandó la Junta a Manuel Belgrano? Precisamente, a esa me estoy refiriendo. Pero la primera Junta, desconfiando un poco de lo que le decía Espínola, decidió triplicar la cantidad de efectivos y mandó 700 soldados pensando que con eso iba a bastar para asegurar el sometimiento del Paraguay a el gobierno revolucionario. Pero igual fue una campaña desastrosa para Belgrano. Exactamente, 700 soldados que los puso al mando directamente de Belgrano, que se calzó el uniforme de general por primera vez y partió hacia el Paraguay. Fue una campaña desastrosa porque en realidad el error de inteligencia fue grosísimo, es decir, no tenía, con que pusieron un pie en el Paraguay, tuvo prácticamente una barrera de 7.000 paraguayos que se opusieron completa y tenazmente a someterse a la Junta de Buenos Aires. Manuel Belgrano atravesó el Paraná con los 700 hombres y contra todos los pronósticos logró un triunfo inesperado en Campichuelo, un pequeño triunfo. Pero sin embargo la realidad se hizo patente al mes siguiente, en enero de 1811, cuando se estrelló ante un ejército paraguayo de varios miles de hombres en la batalla de Paraguarí, que los paraguayos le denominan Cerro Porteño, y allí fue derrotado. Y la pregunta es ¿cómo planea la Junta enviarle refuerzos a Belgrano? Bueno, es precisamente que cuando se enteran que Belgrano ha sido derrotado y es arrojado de vuelta sobre el Paraná, solicita en forma urgente refuerzos a la primera Junta, a la Junta Grande, que ya estaba en ese momento en funciones, y la Junta Grande decidió, a tal fin, alistar una flota para mandarles refuerzos que estaba necesitando Belgrano en forma urgente y acuciante. Entonces este es el preámbulo de San Nicolás. Precisamente. Contame cómo fue San Nicolás, Juan. Vení, acompáñame y te cuento. Juan, hasta acá venimos hablando del preámbulo de la batalla. Me habías comentado cómo Belgrano fue en su campaña al Paraguay, una campaña desastrosa, y pide refuerzos justamente a la Junta. Claro, precisamente para mandarle refuerzos a la Junta, la forma más rápida de hacerlo era por vía fluvial, es decir, armar una pequeña flota que pudiera llevarle a Belgrano los refuerzos y la ayuda que necesitaba. Entonces, ¿qué hizo la Junta Grande? Buscó dentro de sus miembros cuál era el que más tenía experiencia en materia naval. Y encontraron que estaba un vocal de Salta, el representante por Salta, que era Francisco de Gurruchaga, el viejo amigo de José de Modes. Sí. Bien. Francisco de Gurruchaga había sido un veterano que había estado en la Real Armada Española en Trafalgar, junto con Cisneros, y conocía bastante el tema este. Y venía de una familia bastante adinerada de Salta, y con sus propios recursos más, lo que pudieron aportar algunos de los otros vocales de la Junta Grande, compraron 5 barcos pequeños, un poco desvencijados, a los fines de empezar a armar la flota. Eso fue en enero de 1811 y trabajando contra el reloj pudieron acondicionar finalmente 3 embarcaciones menores, el bergantín 25 de Mayo, la goleta Invencible y la balandra América o Americana. Contame cómo eran estos barcos, Juan. Bueno,
Primeramente podríamos decirte que la Balandra era un barco muy chiquito, no tenía para capacidad de más de 20 o 30 tripulantes, con un solo mástil, el más pequeño de todos. Después una goleta es un barco intermedio que podía tener entre 2 o 3 mástiles, muy probablemente la Invencible tenía solamente 2 mástiles con una vela cangreja. Es entre 40 y 50 tripulantes, no más que eso. Y el buque más grande era el Bergantín 25 de Mayo, que era como una fragata más chiquita con 2 mástiles y velas cuadradas, que le permitía alcanzar grandes velocidades, sobre todo teniendo viento favorable y digamos, en canales fluviales o en ríos como en este caso. El problema, bueno, la 25 de Mayo puede haber tenido hasta 80 tripulantes aproximadamente. Ahora, me contaste que estaban muy mal pertrechados. ¿Cómo hicieron como para armarlos, Juan? Bueno, en las tareas de armado de estos barcos, de reparaciones, llevó poco tiempo, pero se los pudo tener más o menos a tiempo para poder echarlos a la mar. El problema significaba cómo dotar a estos barcos, es decir, lo primero, con qué cañones se los dotaba para que pudieran defenderse y pudieran atacar y se eran realmente una amenaza significativa para las fuerzas realistas. Entonces acudieron a 33 cañones que pudieron conseguir de lo que habían dejado por inservibles básicamente el Ejército del Norte, el Ejército del Paraguay que tenía Belgrano y una nueva expedición que se estaba armando para la banda oriental. Muchos de estos cañones eran defectuosos, no funcionaban o después de dar unos cuantos disparos ya no se podía esperar más de ellos, pero era con lo que se contaba y con eso fue lo que se dotó a las distintas embarcaciones que se prepararon para nuestra primera flotilla patria. Ahora te interrumpo un segundo, Sí. Los nombres, ¿por qué se eligieron así? Bueno, básicamente pensaban hacer un juego de palabras con todo eso, como por ejemplo, la causa americana sería invencible a partir del 25 de mayo. Por eso con los 3 nombres esa combinación era la que se les había dado a las 3 embarcaciones. Hasta acá voy entendiendo. Sí. Se compraron los barcos con Sí. peculio propio, Sí. se los armó. Sí. ¿Y con quién se los tripuló, Juan? Bueno, ahí tenemos un gran problema. La mayoría de los marinos profesionales eran todos españoles y estaban en Montevideo, enfrente. No teníamos grandes, digamos, oficiales para poder comandar estas embarcaciones. Entonces hubo que acudir a oficiales extranjeros que habían prestado importantes servicios en el pasado, sobre todo en la lucha contra el invasor inglés. Se puso la escuadra al frente de Juan Bautista Azopardo. Azopardo era un marino que había nacido en la isla de Malta y era un corsario que había combatido exitosamente contra los ingleses y él tomó a cargo al mando de la goleta Invencible. Allí fue donde hizo su gallardete de jefe de escuadra. Para el Bergantín 25 de Mayo se prefirió a Hipólito Bouchard, que había llegado un año antes al Río de la Plata, y fíjate vos qué interesante, porque él había participado en la batalla del Nilo contra el almirante Nelson. Y para comandar finalmente la Balandra americana, esa pequeña embarcación que tenían, se prefirió a Ángel Hubac, que también era un francés, camarada de Bouchard, y ambos habían sido corsarios también en el pasado. Eso los jefes. Exacto. ¿Y la tripulación común? Y la tripulación se apeló a lo que se pudo encontrar, reclutar sobre todo extranjeros, porque a los criollos muchos no les gustaba embarcarse. En esa época nosotros, lo nuestro era cabalgar. Los caballos, Sí, los las gauchos. pampas. Claro, pero bueno, no daba para dotar toda la tripulación. Entonces hubo que rellenarlos con refuerzos de criollos que sirvieron sobre todo para servir a los cañones y para actuar como improvisada infantería de marina en el caso de tener que entrar en algún enfrentamiento. Bueno, estando así lista toda la flota, para el 10 de febrero de 1811 la misma se hizo a la mar desde el puerto de Buenos Aires, medio de la algarabía popular, de banderas, de pañuelos que las despedían augurándoles el mejor de los éxitos. El vocal de Marina, Francisco de Gurruchaga, le entregó un sobre cerrado a Azopardo para que, una vez a la altura de la isla Martín García, lo pudiera abrir y supiera las instrucciones secretas que llevaba en su poder. Hasta ahora bien, ya zarparon, tienen las instrucciones secretas. ¿Cuándo la abren? ¿En qué situación Claro, tenían que hacerlo, Juan? días después, ten en cuenta que la navegación era muy lenta porque tenían que hacer aguas arriba del río, por lo tanto tenía toda la correntada del río en contra, no había muchos vientos. Entonces días después, cuando se llegó a la altura de Martín García, se abrieron estas instrucciones presentes los 3 oficiales. Esas instrucciones les daban la orden a la primera flotilla patria a que en el caso de encontrarse con la flota española, no dar ni pedir cuartel, les daba la orden de destruir las naves si era necesario para que no cayera en manos del enemigo y de no rehuir el combate bajo ningún punto de vista. Encontrándose nuestras fuerzas navales con las ya indicadas de Montevideo, entrarán precisamente en combate con ellas y lo continuarán hasta hacerlas presa, procurando antes perecer que permitir que se les escapen o caer en sus manos prisioneras. Instrucciones de la Junta Grande al Teniente Coronel Azopardo. Bien, hasta ahora entendí todo bien.
cuál fue la formación y cómo viajaron y las instrucciones que tenían. Sí. Desde el lado de la flota española, ¿qué pasaba, Juan? Bueno, espías les hicieron llegar a los realistas de Montevideo la noticia de que una escuadrilla de 3 barcos pequeños y con muy probablemente armados, como era este caso, habían salido en auxilio del general Belgrano. Entonces los realistas destacaron en su persecución a 7 embarcaciones encabezadas por 2 bergantines, que eran los buques mayor porte que tenían los realistas, en persecución de esta escuadrilla para darle caza en cualquier punto a Azopardo con sus 3 barquitos. ¿Azopardo se enteró? Bueno, Azopardo recién tomó conocimiento de esto cuando ya estaba en el Paraná, había pasado unos cuantos kilómetros de San Nicolás y le hicieron llegar desde la costa el aviso de que acababa de pasar en su persecución por San Pedro, en el norte de la provincia de Buenos Aires, la escuadra realista de 7 barcos en su persecución. Ah, bueno, ya estamos en la víspera de la batalla. Exacto. Contame cómo fue, Juan. Bueno, lo que decidió hacer Azopardo fue retroceder hacia San Nicolás y aguardar allí el embate de los realistas a cualquier precio. ¿Y el combate en sí? Vení que te cuento. Dale. Juan, hasta acá veníamos hablando de la batalla y cómo llegó prácticamente el combate de San Nicolás. Sí, vos te acordarás que ya estando cerca de San Nicolás de los Arroyos, Azopardo recibe la noticia de que tenía a la escuadra realista de 7 buques detrás de él, prácticamente pisándole los talones. Entonces resuelve cumplir con las órdenes de la Junta, retroceder hasta San Nicolás unos cuantos kilómetros aguas abajo, para esperar de esa forma a la flota realista que se le venía al encuentro. Te hago una consulta. Sí. ¿Azopardo sabía cuál era la dimensión o la magnitud de la flota que tenía detrás de él? Sí, se lo habían transmitido. La flota realista, vos te acordarás que estaba compuesta por 7 buques principales, de los cuales los más grandes eran 2 bergantines, el bergantín Belén y el bergantín Cisne. El jefe que estaba al mando de la escuadra realista era Jacinto Romarate. Romarate era un veterano de la Armada Española, un gran conocedor del mar y sobre todo del Río de la Plata. Fue muy diestro y realmente destacó como el principal jefe marítimo en la zona del Plata hasta 1814, en que llegara a nuestras costas y el almirante Guillermo Brown, con quien pudo medirse de igual a igual y Brown pudo poner las cosas en su lugar en ese año. Pero mientras tanto Romarate fue, sin dudas, el gran dominador de las aguas durante los primeros años de la guerra por la independencia. Juan, cuando Azopardo se entera de que lo vienen persiguiendo, ¿cómo encara el combate? Bueno, él decide para eso trasladar a toda su flota unos 10 kilómetros aguas abajo de San Nicolás, donde el Paraná forma un canal porque hay una isla enfrente. Entonces se angosta bastante, es muy caudaloso ese canal con aguas muy fuertes. Entonces, ¿cómo resuelve él plantar su flota? Bueno, del lado del continente, del lado de San Nicolás, planta primero en forma paralela a la costa a la goleta Invencible y atrás a la Balandra América, es decir, a los 2 barcos menores los coloca paralelos a la costa con los cañones apuntando hacia el Paraná. Y enfrente, en la isla de enfrente, también en forma paralela a la costa, coloca al bergantín 25 de Mayo junto con Hipólito Bouchard apuntando los cañones. ¿Cuál era la idea de Azopardo? Bueno, cuando la flota realista pasara por medio de este canal, atacarla con fuegos cruzados desde ambas embarcaciones, sobre todo. Aprovechando la falta de viento y la lentitud. Claro, la lentitud y además ten en cuenta que al estar navegando aguas arriba, con el caudaloso que es el río Paraná, eso iba a obligar a la escuadra realista a avanzar a muy lenta velocidad y eso iba a permitir a las embarcaciones de Azopardo atacarla más tiempo con los cañones. Para lo cual, ¿qué había hecho? Prácticamente había sacado 4 cañones de la Balandra América y los había puesto en la costa, al mando de Ubac, el jefe de la América, para que desde la costa también pudieran ayudar a cañonear a las embarcaciones. Ahora te hago una pregunta, Juan, que es importante porque sí, me va a aclarar algunas cosas. El poder de fuego que tenía la banda realista, ¿cómo distaba mucho de la nuestra? Y había una diferencia muy grande, porque incluso la lentitud por lo que iba a pasar y dada la habilidad de ellos, la cadencia de fuego era superior a ella que la nuestra. Claro, ahí tenés razón vos. Es decir, esta ventaja que había visto Azopardo a favor suyo también se podría convertir en un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque los cañones realistas funcionaban perfectamente, distinto a los nuestros, que en su gran mayoría estaban en mal estado y estaban en desuso. Y además las tripulaciones de las embarcaciones realistas eran mucho más diestras en el manejo
de la artillería y podían maniobrar y, digamos, disparar con mayor rapidez. Vale decir que al darles más tiempo para que se introdujeran en el canal, era darle más tiempo a los realistas para que nos cañonearan ellos más a nosotros. Entonces ese fue el principal problema. El tema es que el 28 de febrero de 1811, ambas escuadras se alcanzaron a divisar en ese punto donde se había apostado Azopardo. ¿Qué pasó? Bueno, la falta de vientos impidió que durante 4 días las escuadras pudieran avanzar. Un día antes del combate, el 1 de marzo de 1811, Romarate le envió a Azopardo una embarcación, un bote, al fin de intimarle la rendición. Sin embargo, los disparos de las armas patrias no dejaron que se acercaran y tuvo que volver sin dejar ese ultimátum. Al día siguiente, a la madrugada prácticamente del 2 de marzo, empezó a soplar un viento mucho más fuerte desde el sur, viento favorable, lo cual le impidió a Romarate entrar en ese canal que había previsto casualmente Azopardo para esperarlo. ¿Y qué es lo que hizo? Entró con sus 2 bergantines y seguidos por las demás embarcaciones por detrás. En ese momento recibieron toda una andanada de los cañonazos, tanto por parte del bergantín 25 de mayo, como desde la costa y desde la Invencible. Para tratar de zafar de esos disparos, ambos bergantines encallaron en bancos de arena que estaban allí cercanos. O sea, una situación muy propicia para la Armada nuestra. Claro, en ese momento muchos dicen que hubiera sido lo más adecuado que tanto la Invencible como la 25 de mayo aprovecharan que estaban varados sin poder maniobrar las 2 principales embarcaciones realistas como para rodearlos y atacarlos de esa forma, que estaban prácticamente indefensos. Sin embargo, nada de eso se hizo. Muchos creen que Azopardo, no tanto por cobardía, sino porque pensaba que estaba en una buena posición, no quería arriesgarla a perderlo todo saliendo a atacar a los realistas. O sea, no aprovechamos esa ventaja. No se aprovechó esa ventaja de esta primera fase de la batalla, en la cual prácticamente estaba definida a favor nuestra. Sin embargo, ten en cuenta que las tripulaciones del Belén y del Cisne eran tripulaciones expertas en maniobrar en el Río de la Plata, pudieron al poco tiempo zafar de la encalladura y volver nuevamente al ataque, a eso de las 3 de la tarde. Ahí te detengo y te hago una pregunta que creo que puede ser importante, al menos para que me aclare algunas cosas. Me dijiste que culminaba la primera fase, suponiendo que los 2 bergantines volvieron, entonces la segunda fase ya es algo mucho más crítico. Sí, y así fue. Romarate, ¿qué decidió? Destacar cada uno de los bergantines para cada una de las bandas distintas del río Paraná. Es decir, mandó al Cisne a atacar al 25 de mayo, apoyado por 2 faluchos, y mandó al Belén, apoyado por el resto de las embarcaciones menores, a atacar a la Invencible y sobre todo a la América, que estaba prácticamente desguarnecida porque casi toda su tripulación estaba en tierra sirviendo a los cañones. La primera que cayó, podríamos decirse que es la Balandra América o Americana. Al ver que se le venía casi toda la flota realista encima, entraron en pánico sus tripulantes y sobre todo atemorizados también porque no había un oficial que los pudiera detener. Ubaque estaba sirviendo los cañones. Sí. Entonces entraron en pánico y empezaron a desertar en forma masiva, dejándola prácticamente abandonada. Después vino el turno del bergantín 25 de mayo, donde estaba Bouchard. Se le vino encima el Cisne, el bergantín Cisne, y los otros faluchos cañoneándolo a mansalva. La tripulación también entró en pánico y empezó a desertar pese a los denodados esfuerzos de Hipólito Bouchard para tratar de impedir que el pánico cundiera aún más. Fue abordado por todos sus flancos y no le quedó más remedio a Bouchard que arrojarse al río a los fines de evitar ser aprehendido o capturado por los realistas. Quedaba solo Azopardo. De esa forma, claro, únicamente, también el 25 de mayo estaba fuera de combate. Quedaba únicamente Azopardo, quien a bordo de la Insignia, la Invencible, trataba de resistir denodadamente los ataques. Pero ¿qué pasó aquí? Ya desocupados con el 25 de mayo, toda la escuadra realista se le vino encima a la Invencible. Fue abordada también y Azopardo, desesperado, llevando una antorcha, intentó prenderle fuego a la Santa Bárbara a los fines de volar el buque siguiendo las instrucciones de la Junta. Sin embargo, el ruego de sus tripulantes que estaban heridos en la cubierta le pidieron que por favor respetara las vidas de todos y que se entregara. Conmovido, Azopardo pide parlamentar con Romarate y le pide que respetara la vida de todos los embarcados y él iba a entregar de esa forma el buque. Y así fue. Romarate tomó prisioneros, Azopardo entre ellos y a muchos de los tripulantes, les respetó la vida y los llevó hasta Montevideo, pero como resultado de todo quedó que las 3 embarcaciones patrias primeras fueron capturadas de esa manera en el combate de San Nicolás, que terminó así. Te hago una pregunta y la última, Juan. Sí. ¿El corolario de esta derrota cuál fue? No, el corolario de esta derrota fue el siguiente. Manuel Belgrano se quedó sin recibir los refuerzos y las ayudas que estaba necesitando en forma imperiosa, y al poco tiempo después, también en el mes de marzo de 1811, vendría a sufrir
la más terrible de las derrotas suyas en el Paraguay, que fue la batalla de Tacuarí. Si un ligero revés de la fortuna nos arrojase en el abatimiento, les decía César a sus soldados, esto sería no conocer sus favores. Lo mismo os decimos a vosotros, 9 meses de triunfos nada deben a unos frágiles vasos que tuvimos abandonados en total inacción. Con ellos nada hicimos, sin ellos llegaremos a coronarnos, teniendo la gloria de quitar eso más al enemigo. Proclama de la Junta Grande, 4 de marzo de 1811. También corolario de esto fue que se consagró el dominio de los mares y de las aguas del Plata por parte de la escuadra realista de Montevideo, y recién tendríamos que esperar hasta 1814 con la llegada del almirante Brown, como para poner las cosas en su lugar. Me interesaría que me cuentes sobre el almirante Brown, Juan. Sí, pero ese va a ser tema para otra historia. Dale, te agradezco. Dale.